Hola, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vengo desde Irlanda. Acabamos de llegar al hotel que nos quedaremos una noche acá en Dublín. Viajamos de Copenhague a Dublín y tomó como 2 horas y tanto. Viajamos en Ryanair y la verdad es que era verdad que es un turbús con alas. Creo que es uno de los peores aviones en los que he estado. Realmente se veía como cuánto tiempo lo han usado. Nos vinimos a Irlanda porque los pasajes estaban muy baratos para este mes. Así que aprovechamos de venir, nos quedamos una noche en Dublín y luego nos vamos a Killarney a ver a una de mis mejores amigas que está viviendo allá con su esposo. No nos vemos desde julio del año pasado, así que estoy muy emocionada de por fin verla. Dublín es la ciudad perfecta para los amantes de los libros, así que además de mostrarles los lugares como más icónicos de la ciudad, intentaré ir a todas las librerías que pueda. Estuve viendo online y los precios de los libros son muy baratos comparados a los precios que son en Dinamarca. Y ya en Dinamarca los libros son más baratos que lo que son en Chile, entonces imagínense lo baratos que están los libros. Traje mucho espacio en mi maleta, así que espero comprar algunos libritos nuevos y estoy muy emocionada de eso. Les voy a mostrar la pieza del hotel y dejarles el dato de cuál nos estamos quedando, porque la verdad es que está muy bonito por el precio que pagamos. Y la parte que pone Asio más contento, cafetera. El viaje estuvo bastante intenso porque al viajar de Dinamarca a Irlanda se sale de la zona Schengen y al pasar por inmigraciones ven un pasaporte latinoamericano y al tiro te hacen millones de preguntas y uno se pone, al menos yo me pongo muy nerviosa cuando pasan esas cosas, incluso aunque no esté haciendo nada ilegal, me pongo muy nerviosa. La forma en que te preguntan son bastante como pesados y en especial hablando en un segundo idioma, como que uno se cohíbe un poco. Obviamente a Asio no le preguntaron nada, pasó por la fila de los europeos y muy preferencial, y a uno le preguntaron hasta casi mi grupo sanguíneo. Así que eso, ahora ya por fin llegamos, vamos a ir a comer algo rico y luego a pasear por la ciudad. La primera parada fue ir a tomar una cerveza Guinness. Me encanta la cerveza negra, así que sabía que me iba a encantar. Una cosa que me sorprendió fue la cantidad de opciones veganas y vegetarianas que tenían en la mayoría de los restaurantes. Pero mi parte favorita es que no hay que pagar por el ketchup como en Dinamarca. La ciudad es muy bonita y el centro bastante pequeño, así que pudimos caminar fácilmente a todos los lugares que queríamos visitar. La primera librería que pasamos es The Gutter Bookstore. La verdad es que la selección de libros de esta librería era bastante pequeña, pero sí tenían muchos libros de fantasía, que es lo que me gusta. Estaba en la búsqueda del tercer y último libro de una de mis sagas favoritas que leí el año pasado, Nuestros Poderes Ocultos. Como es una autora irlandesa, estaba segura que lo encontraría aquí. Nuestra siguiente parada fue Trinity College. Los amantes de los libros de Sally Rooney reconocerán este lugar inmediatamente. Es la universidad más antigua de Irlanda, fundada por la reina Isabel I en 1592. Dentro de la universidad se puede encontrar la exposición del libro de Kells, que es un manuscrito ilustrado del Nuevo Testamento. Este libro es conocido por sus ilustraciones en arte celta y data del siglo IX. Por su preservación no se pueden sacar fotos del libro, pero recomiendo mucho ir a verlo. Cada día muestran una página distinta de él. Luego visitamos la biblioteca principal de la universidad, conocida como The Long Room, que es una de las bibliotecas más antiguas y famosas del mundo. Fue construida en el siglo XVIII y tiene estanterías de 12 metros y más de 200.000 libros. Me dejó absolutamente impresionada. Los videos y fotos no le hacen justicia a la magnificencia de esta biblioteca. No encuentro palabras para describir lo que se siente estar dentro. Y aquí estoy llorando porque no podía creer que estaba aquí, mi niña interior disfrutando al máximo de este momento. Luego pasamos por la librería de Hodges Figgis.
Esta librería es la más antigua de la ciudad, fue fundada en 1768. Tiene pisos y pisos de la variedad de libros más grande que he visto y pasamos más de una hora explorándola. Más tarde nos encontramos con la marcha del Día de la Mujer y había tantas latinoamericanas que solo se escuchaban gritos en español. Se me llenó el corazón de alegría y lloré un montón, porque en momentos así extraño mucho a mis amigas y a Chile. Buenos días, hoy es nuestro segundo día acá en Irlanda. Disculpen el desorden, estamos tratando de empacar todo antes de salir. Ayer nos encontramos con la marcha del 8M y me dio mucha felicidad porque esa es una de las cosas que más extraño de Chile, todas las manifestaciones y ser parte como del movimiento. Y en Dinamarca eso no es mucho y cuando hay marchas como que es muy poca gente y no es el mismo sentimiento. Son mucho más ordenados y cosas así. Pero aquí era como estar de vuelta en Chile. Y justo pasó un grupo de latinas en Irlanda y gritando todos los cánticos, no sé cómo decirle, que siempre gritamos, así que me dio mucha felicidad. Otra de las cosas que me llamó la atención de acá es que la biblioteca a la que fuimos, normalmente cuando uno va a lugares históricos así solo hay bustos de hombres científicos o hombres importantes a través de la historia y nunca se ve representación de mujeres, pero en esta biblioteca sí tenían. Sí se notaba que eran esculturas que habían hecho hace poco porque se veía el material mucho más nuevo, pero sí es importante ver la representación femenina en espacios donde históricamente han sido solo ocupados por hombres. Luego de la marcha llegamos al hotel y yo me quedé raja dormida porque ya la noche anterior no había dormido nada, había estado hasta tarde terminando un trabajo para la universidad antes del viaje, así que morí y dormí por horas. Hoy día vamos a desayunar en un lugar acá cerca que se ve muy rico y luego vamos a ver unas catedrales que están cerca y luego partimos a Killarney a ver a mi amiga. Estoy muy contenta. Vamos a hacer algunas paradas en el camino, así que les iré mostrando. Pasaremos por algunos castillos y lugares históricos, así que estoy muy emocionada. Irlanda es un lugar que quería viajar hace mucho tiempo, así que por fin ver hartas cosas así me emociona mucho. Se mueren lo rico que estuvo esta comida. Ojalá pudiera teletransportarme para desayunar todos los días en este lugar. Pasamos solo por fuera de la Catedral de Christ Church. Fue construido alrededor del año 1000 y es uno de los edificios más antiguos de Dublín. Si vas por más de un día a Dublín te recomiendo entrar porque al parecer las criptas subterráneas que tiene son maravillosas. Luego fuimos a la Catedral de San Patricio. El interior es realmente impresionante. Es arquitectura gótica con grandes ventanales y vitrales. Hay muchas tumbas y monumentos y bastante información sobre Jonathan Swift, que es el escritor más conocido por los viajes de Gulliver, pero que también fue el decano de esta catedral. Realmente vale la pena el tour de audio, fue sorprendentemente divertido para hacer un tour de iglesia y puedes estar seguro que cuando alguien como yo, que no puede ser más pagana, le encanta un tour de una iglesia, te gustará a ti también.
escuchar, pero ya salimos de Dublin y vamos en camino a Killarney, que es un viaje alrededor de 3 horas y media en auto. Vamos a ir haciendo muchas paradas en el camino, vamos a ir a un castillo medieval y a una catedral gigantesca que se llama Rock of Cashel y otras cosas en el camino que les iré mostrando. Vamos un poco estresados porque acá en Irlanda se maneja al otro lado de lo que estamos acostumbrados y Asbjørn está haciendo gimnasia mental para poder manejar tranquilo. Y eso, nos vemos. O sea, le quiero mostrar lo verde que es, pero la lluvia está como mucha acuática. Llegamos a nuestro destino. Está lloviendo más que la chucha. Pero si no fuera así, no sería Irlanda. Estaba cerrado. Al parecer la lluvia es muy fuerte y es muy resbaloso como para tenerlo abierto cuando está lloviendo así. Así que intentaremos volver al final de nuestro viaje cuando volvamos a Dublín. Pero igual desde lejos está bonito. Caminando por los alrededores del otro lugar que estaba cerrado, nos encontramos con algo muy bonito. Ese es el castillo que queríamos ver, pero nos encontramos con este y está abierto 24 horas. Vamos a ver. Allá está el pueblo actual. Literal su patio. Tienen un castillo así. Debería venirme a vivir a Irlanda. El viaje fue bastante estresante, el clima estaba horrible y cortaron montones de partes de la carretera. Nos desviaron a este camino rural que tenía tantas curvas que no se veía si alguien venía en la dirección contraria. Luego de muchos sustos, finalmente llegamos a Killarney y salimos al tiro a pasear con nuestros amigos. Ok, Bárbara, ¿qué es lo que es un Baby Guinness? Tengo pánico escénico. It's not called like So Baby Guinness is Tía María with Baileys. Muchas gracias por ver este video. Recuerda suscribirte a mi canal para no perderte el próximo vlog de Irlanda, donde mostraré todo sobre Killarney y sus alrededores. Hola, bienvenidos a este nuevo... Se me cae el celular. Yeah, we noticed that your phone is so. Buenos días de nuestro segundo día. Buenos días de nuestro segundo día. Ya nos fuimos de Dublín y vamos en camino a Killarney, que en total